título de hoy, en la carpeta van a escribir esto, el Neolítico, ¿bien? Escriban todos en la carpeta, el Neolítico, ¿bien? Vamos a empezar con este tema. ¿Ya todos escribieron en la carpetita el tema este? Avísenme porque yo no los veo ahora. El Neolítico. Pónganme, por favor. Vamos a empezar a ver un poquito de esto. Vamos a ver cómo pasaron del Paleolítico. Recuerden que Paleolítico significaba piedra vieja. Neolítico significa piedra nueva. ¿Bien? ¿Por qué piedra? Porque seguían usando en esta época la misma piedra para hacer herramientas, ¿bien? Para tallar, para hacer un montón de cosas. Ven acá la ropa, miren cómo vivían las casas estaban hechas de paja, de madera, ¿bien? Vamos a empezar. Ahí está. Vamos a ver cómo es que un día para el otro pasaron de ser del Paleolítico al Neolítico. Miren estos animales que están acá, ¿bien? ¿Se acuerdan que en clase los vimos? ¿Cómo se llamaban estos animales? El Máximo me había dicho cómo se llamaban. ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? ¿Alguno que se acuerde, por favor? Conecte el micrófono. Estaban en la película de la Era del Hielo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Los mamuts, muy bien. Eran animales tan grandes. Y no solo los mamuts, sino que existían además otros animales como los tigres, dientes de sable, rinocerontes que tenían un montón de pelo, así como los mamuts. ¿Por qué? Porque el clima del Paleolítico, ven acá en esta imagen que yo señalo acá, ven acá, yo a ver si se la puedo agrandar un poquito, ahí está. En esta imagen que yo muevo acá, miren la gente, está abrigada, con las pieles se abriga, porque hacía mucho frío en esta época, ¿bien? Entonces, como la gente se abrigaba porque tenía mucho frío, los animales eran animales peludos. ¿Qué pasa? Muchos grupos humanos del Paleolítico se extinguieron cuando una serie de cambios climáticos afectaron a especies animales y vegetales, ¿bien? Como si recuerdan, cuando vimos el proceso de hominización, cuando fuimos viendo cómo llegamos hasta el hombre de hoy, recuerden que habían distintas especies de hombres. Muchas de esas especies no sobrevivieron a los cambios climáticos y se extinguieron. ¿Qué significa? Se desaparecieron, ¿bien? Entonces, con este cambio climático, no solo esas personas, algunas especies desaparecieron, sino que animales y algunos vegetales, ¿bien? Y solo sobrevivieron quienes se pudieron adaptarse al medio ambiente, ¿bien? Vamos a ver cómo fue. Con estos cambios de clima, el clima empezó a ser más cálido, ya no era tan frío. Entonces, la gente empezó a buscar también estos climas. Y al ver que en estos climas tenían más posibilidades de poder comer más cosas, empezaron a quedarse en esos lugares. Y eso se llama procesos de sedentarización. Eso que lo marqué ahí. ¿Vieron cuando uno les dice que es sedentario? Es porque estás mucho quieto mucho tiempo, que no hace ejercicio. Sedentario significa que está quieto, que se queda en un lugar, ¿bien? ¿Cómo se pudieron quedar en un lugar? Porque desarrollaron la agricultura, que es cómo plantar las cosas, plantar. Ellos pensaron que los científicos piensan hoy en día que las mujeres fueron las primeras que descubrieron la agricultura, porque si se acuerdan en el Paleolítico, nosotros vimos que en esa época había los trabajos por división de sexo, o sea, las mujeres recolectaban, buscaban frutos y los hombres iban a cazar, ¿bien? Eso era la división de trabajo. Entonces, las mujeres, al ir recolectando las frutas, las semillas para poder comer, las raíces, descubrieron que si se planta una semilla, al tiempo va a ir creciendo esa misma planta, ¿bien? Esperen que a mí me llegó, no está.
Bien, y otras cosas que aprendieron a domesticar los animales. Hoy en día nosotros en nuestras casas podemos tener un gatito, un perro, hasta tortugas, pajaritos, ¿ven? Que se domestican, se tienen en la casa. Hoy en día se tiene porque o les gustan los perros, o les gustan los gatos, o porque quieren que protejan la casa. En esta época se domesticaban animales para después poder comerlos. Bien, miren acá. Está este hombre con una cabra, acá hay un perro, ¿bien? Todas esas cosas hacen al proceso de la sedentarización. Estas dos cosas importantísimas. El desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales. Vamos a la siguiente. Además de poder domesticar y tanto los animales como las plantas, desarrollaron nuevas herramientas. Miren estas que están acá. Y con estas se pudo producir más alimento. Imagínense estas vasijas que van acá, estos jarros. Se pudo hacer gracias a que una gente pensó, bueno, vamos a utilizar estos barros, que seguramente era arcilla, y si los cocinamos, si los ponemos al fuego, quedan duros, ¿bien? Entonces, gracias a eso, podían guardar los alimentos que les sobran. Entonces, al tener más alimento, podían alimentar a más gente. Entonces, tenían más hijos, se juntaban más, ¿ven? Miren acá estas herramientas de esta foto. A ver, creo que se une alguien más. Hola, hola. Hola, Jocely, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? ¿Sí? A ver. Ay, buenísimo. Estamos viendo lo del neolítico. Fíjate si se alcanza a ver. ¿Ves bien estas herramientas, estas vasijas? Buenísimo. Ahí te anoto acá. Ahí está, la asistencia. Bien. ¿Estamos bien? Genial, ahí está. Bien, vamos a seguir un poquito entonces, recordando de cómo pasamos del paleolítico al neolítico. Hubo un cambio de clima y algunos dejaron de existir porque no se pudieron adaptar al nuevo clima más cálido y otros sobrevivieron. Bien, los que sobrevivieron, ¿qué hicieron? Pudieron adaptarse al clima y además pudieron quedarse en muchos lugares nuevos. Bien, buscaron ese clima cálido. Entonces, gracias a ese clima cálido, pudieron desarrollar la agricultura y la domesticación de los animales. ¿Bien? Además de poder hacer esto, desarrollaron nuevas herramientas. ¿Bien? Como por ejemplo, miren este martillo. Es una piedra atada a una rama. ¿Bien? Y estas cuerdas es cuero. ¿Ven? Acá también hay otra. Y estos, miren, ¿para qué servirán estos? Estos se usaban para poder cosechar. Esta piedra con otra piedrecita más pequeña se usa para poder moler semillas y con eso podían hacer harinas, ¿bien? Miren acá estos cuchillos, todas estas cosas, todas esas herramientas se fueron ingeniando los seres humanos, las personas de hace un montón de tiempo para poder sobrevivir, ¿bien? Vamos, seguimos. ¿Qué pasó? Al haber más comida, porque imagínense, al poder guardar esta comida, poder ser almacenada, empezó a haber mucha más gente, ¿bien? Y esta gente, uy, se me fue, ahí está. Esta gente empezó a dividirse las tareas. Ya no se dividía por mujeres hacen una cosa y los hombres hacen otra, sino que empezaron a tener tareas específicas. Una parte cosechaba, otros molían el trigo, otros cuidaban del ganado, otros pulían la piedra para hacer herramientas, otros hacían casas, otros hacían el pan, tejían, hilaban, hacían arcilla, o sea, con la arcilla podían hacer las vasijas, ¿bien? Cada poblamiento, o sea, de estas aldeas que vimos en la primera imagen, empezó a dividirse las tareas, empezó a organizarse la sociedad, ¿bien? Y no solo se organizaron de esta forma, sino que, ¿qué pasó? Al haber más gente, más cultivos y al haber
una aldea más grande, tenían que protegerse de otras aldeas que estaban a los alrededores. Bien, entonces, ¿qué pasó? Las aldeas, entonces sus tierras de cultivo y los ganados tenían que ser protegidos del ataque de otros grupos. Entonces se crearon especialistas. ¿En qué? Especialistas de la guerra, por ejemplo los soldados, ¿bien? Por ejemplo, miren acá, usaban lanzas, flechas, arcos, ¿bien? Con ellos las pulían y hacían herramientas para poder protegerse de los otros poblados. Y además tenían que tener a alguien que les diera confianza. ¿Y cómo recibían esa confianza? Crearon especialistas en la comunicación con los dioses. Ellos creían en los seres de la naturaleza. Creían, no era que existían hoy en día que está como, no sé, el catolicismo, que está el islam, que está, no sé, los judíos, ¿bien? Ellos creían en los dioses de la naturaleza, creían en dioses de la fertilidad. ¿Por qué? Estos dioses de la fertilidad, miren acá, esta por ejemplo que está acá, se las voy a mover acá, esta que está acá, esta señora parece un señor, ¿ven? Era una diosa de la fertilidad de esa época, ¿bien? Esta diosa hacía que si ellos le rezaban o hacían sacrificios para estos nuevos dioses, le iban a venir mejores cosechas, iban a venir más lluvias para poder que crezcan estas cosechas, ¿bien? Los animales que no estén tan flaquitos, que puedan comer mejor. Y esto que está acá, hoy en día, sigue existiendo. Miren, los agrandé acá. Esto queda en Inglaterra. Es un lugar que se creó durante la época del Neolítico y miren qué piedras gigantes. Yo pude ir ahí, a este lugar, pude viajar y ir, y estas piedras eran tan grandes que esto fue hecho para realizar ceremonias para festejar a los dioses, ¿bien? Y hoy en día estas piedras siguen estando en el mismo lugar. Obviamente con un poquito de musgo, pero bueno, las limpian para que quede todo. Y es como en círculo, ¿bien? Es lo que ha sobrevivido. Pero bueno, esto es del Neolítico. Vamos a achicarlo, así se puede leer lo que dice acá. Voy a ver cómo se achica esto. Ahí está. Lo achicamos para que quede acá. Bien, sigamos. Vamos a ver un ejemplo de una aldea neolítica. Catalhuyuk se llama. Miren acá. Esto, no sé si tengo otra imagen, es como se veía esta aldea de hace tantísimo tiempo. Más o menos alrededor de 7000 años antes de Cristo. Imagínense, nosotros estamos en el año 2000 y esto es 7000 años antes de Cristo. Es viejísimo, viejísimo, viejísimo. Se puede decir que es uno de los primeros asentamientos de personas. Ellos construían las casas pegadas unas al lado de la otra. No tenían patio. Ustedes imagínense casitas una al lado de la otra. Y no tenían puerta. Las puertas estaban en los techos. Así que las casas no eran tan altas. Si ven acá, a ver si puedo agrandar esta. A ver. Bueno, no puedo agrandar. Vamos a agrandar así. A ver. Ahí está. Miren, acá eran las puertas, ¿bien? Y ellos usaban como este techito para protegerse de las lluvias, de asaltos, ¿bien? Y ellos construían las casitas de barro, o sea, de adobe, y utilizaban maderas, y ahí con eso las forraban con barro, ¿bien? Entonces, todas las casitas, miren acá hay otra, tenían los techos, en los techos estaba la puerta, y con una escalera, por ahí salían o entraban. Y además tenían jarrones, miren acá, donde almacenaban las comidas.
y los establos estaban entre medio de las casas. Hoy en día esto se ve así. Está en Turquía este lugar. Pero miren, hoy en día estos son las ruinas, lo que quedan, los arqueólogos van a estudiar un montón, historiadores van a estudiar ahí, para ver cómo vivía esta sociedad. Ven acá cómo se ve todas estas cosas. Obviamente con tanto tiempo, esto fue tapado en tierra y de casualidad pudieron encontrar este lugar. ¿Bien? Voy a volver a ver cómo están. Más o menos. ¿Entendieron todos? ¿Sí? Pónganme ahí en el chat si entendieron o no y vamos a empezar a hacer una actividad. ¿Bien? Buenísimo ahí. Genial. Les voy a seguir compartiendo la pantalla y vamos, yo esto les voy a pasar ahí. ¿Les parece bien que se los pase al WhatsApp este artículo o se lo paso al Gmail? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, anótenlo ahí en el chat. Pongan WhatsApp o Gmail. Yo les voy a mostrar acá. Es esto. Ahora lo voy a agrandar porque recién tenía que achicar para que se viera bien. Ahí. Bien, ahí está. Los grupos humanos del Neolítico. Los vamos a ir leyendo bien, de a poquito. Aldea del Neolítico. Dice, muchos grupos humanos del Paleolítico se extinguieron cuando una serie de cambios climáticos afectaron a especies animales y vegetales que al no estar adaptadas a las nuevas circunstancias desaparecieron. Animales como el mamut o el tigre dientes de sable, que coexistieron con los grupos humanos del Paleolítico, desaparecieron y solo nos resultan conocidos por los restos encontrados en excavaciones arqueológicas. Muchos de estos cazadores-recolectores no lograron adaptarse a las nuevas circunstancias. ¿Bien? Eso es lo que yo les expliqué ahí en la presentación. Sin embargo, hubo algunas regiones del mundo sin conexión entre sí, procesos de sedentarización. Estos grupos nómades que se instalan definitivamente en un territorio a partir del desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales. ¿Bien? El ciclo de crecimiento y reproducción de las plantas no era conocido por los grupos del Paleolítico y seguramente fueron las mujeres encargadas de la recolección de frutos y semillas. Las primeras en comprender que los vegetales, las hortalizas y las legumbres podían domesticarse. ¿De qué forma? Sembrándolas, cuidándolas durante su crecimiento, protegiéndolas de las aves y regándolas si era necesario, para luego después cosecharlas. ¿Bien? Esto requería instalarse en un territorio apto para la agricultura, cerca de una fuente de agua y sobre un terreno que debía ser protegido de los otros grupos humanos. Bien, por eso es que surge acá estos grupos de que van a empezar a proteger a estas aldeas. Bien, miren acá, esto lo voy a agrandar, así se puede ver bien. Igual yo esto se los voy a pasar acá. Esto es un mapita del mundo, un planiferio, bien, en donde vamos a ver cómo se aparecieron y se la agricultura, cómo se fue trasladando hacia otros lugares, ¿bien? Miren acá en América, ¿qué pasó? Los camélidos, por ejemplo, ¿qué camélido hay? La llama, ¿bien? ¿Qué otro más? A ver, ¿qué otro camélido hay? La llama y ¿cuál más? La alpaca. Bien, esto en esta zona se domesticó. Acá, en esta zona, se plantó los frijoles, se pudieron plantar el maíz, bien.
En China y la India, ven acá lo que se plantó acá. Arroz, mijo, ¿bien? Esos vamos a achicar ahora. Eso después lo ven tranquilitos cada uno. Y la domesticación de animales, las cabras habían sido los primeros animales en ser criados en cautiverio. ¿Bien? ¿Qué significa cautiverio? Que uno tenía un ranchito en la casa en donde guardaba ahí los animales y los usaba ¿para qué? Para hacer la leche, después para sacar la leche para el queso, sacaban la lana y con eso podían tejer. Y siguió un proceso probablemente de ensayo y error con otros animales. A ver, si este se domesticaba, bueno, empezaron a probar con otros animales. Bien, otra cosa que vamos a prestar mucha atención fue esta división social del trabajo. Vamos a ver qué fue. Dice, por un lado, los grupos humanos dejaron de vivir de la rapiña de la naturaleza. ¿Se acuerdan que era qué cosa? Que iban a recolectar y se transformaron en productores. Bien, comprendieron que podían seleccionar las mejores semillas y los mejores animales para lograr una producción cada vez mayor. Desarrollaron nuevas herramientas para nuevas tareas y lograron por primera vez en la historia producir más alimentos de los necesarios para sobrevivir. Esa producción de más o excedente podía ser almacenada. Entonces, una población mejor alimentada creció en número y se instaló en aldeas cuyas viviendas fueron construidas con diversos materiales según cada región, madera, caña o piedra. Bien, esto también es importante. Por otro lado, en las aldeas de este nuevo periodo se produjeron una serie de cambios en la organización social. La mayor parte de los pobladores se dedicó a la agricultura y el cuidado del ganado, pero la producción de un excedente alimentario posibilitó que algunos miembros de la comunidad, los más hábiles para la construcción de objetos útiles, como por ejemplo herramientas, tejidos o recipientes, se especializaran en tareas diferentes a la producción de alimentos. Bien, la elaboración de nuevos tipos de herramientas más complejas llevó a los investigadores a llamar a esta nueva etapa de periodo neolítico o de la piedra nueva. ¿Ven? Esto es lo que yo les había dicho. Al mismo tiempo, las aldeas, sus tierras de cultivo y su ganado debían ser protegidos de los ataques de otros grupos en busca de recursos. Ahora sí, el control efectivo de un territorio era motivo de disputa entre las comunidades. Bien. Ahí terminamos de leer y hacemos las actividades. Con el desarrollo de la agricultura y su dependencia de los factores climáticos, se volvió necesario dominar las fuerzas sobrenaturales que, según creían, controlaban las lluvias, el sol o la fertilidad de la tierra. Así se desarrollaron en las comunidades los especialistas de la guerra y de la comunicación con los dioses. Esto es lo que los investigadores llamaron división social del trabajo. ¿Bien? Así comenzó el desarrollo de un grupo de no productores diferente al grupo mayoritario de campesinos productores de alimentos. ¿Bien? Y este es el pequeño caso de Cataluyuk. Pequeñito, esto lo leen después ustedes. Y vamos a ver el primer trabajo práctico, qué es lo que tienen que hacer. ¿Bien? Dice, escribe en cada imagen el periodo que le corresponde, neolítico o paleolítico. Ustedes tienen que fijarse en estas dos imágenes y ponerle abajo cuál es paleolítico, cuál es neolítico. Si este es paleolítico, si ese es neolítico, ustedes ahí lo ven. ¿Bien? ¿Entienden eso? Voy a volver acá. ¿Entienden eso? Escríbanme ahí en el chat o conéctense el auricular y me dicen sí o no. Tienen que escribir cuál es paleolítico y cuál es neolítico. ¿Bien? Sí, genial.
Volvemos entonces a la actividad 2. Escribe en la línea del tiempo las características de cada periodo según corresponde. Bien, el primero fue el Paleolítico. Ven acá, en esta imagen que hice yo acá, dice, empezó hace 1,5 millones de años y terminó más o menos alrededor del 10.000 a.C. con los cambios climáticos. Existió un periodo intermedio que no lo vamos a estudiar, pero este fue el periodo de los cambios, ¿bien? Y el periodo del Neolítico es a partir del 7000. ¿Qué tienen que hacer ustedes? En sus carpetitas tienen que escribir características del Paleolítico y del Neolítico. ¿En dónde lo van a escribir? Así como este cuadrito que yo les hice acá de ejemplo. Tienen que escribir en el Paleolítico. ¿Eran nómades o sedentarios? Ustedes acá, Paleolítico. ¿Se iban de un lugar al otro o se quedaban en un lugar? Entonces, eso significa, tienen que poner quiénes eran nómades y quiénes eran sedentarios. ¿Bien? En la segunda, ¿dónde vivían? Acá tienen que ver si dónde vivían. Si vivían en cuevas, si vivían debajo de un árbol, si vivían en casas, si vivían en, no sé, en cabañitas. Ustedes ahí van a ver quién vivía en cada casa. ¿Cómo conseguían su comida? Acá, en el Paleolítico y en el Neolítico. ¿Cómo? Cazaban, recolectaban, cosechaban, tenían a los animales en su casa. Ahí lo escriben. Y la última, ¿cómo se organizaban? Recuerdan que en el Paleolítico se organizaban diferente. Era como que la organización era la división sexual del trabajo. O sea, las mujeres hacían una cosa y los hombres hacían otra cosa. Eso en el Paleolítico. Y en el Neolítico, en cambio, tenemos una división cada vez más grande. Ya no es solo las mujeres uno y los hombres otro. Sino que dentro de esa misma, ¿qué hacían? Había una organización más grande. Era una organización social. Existían, como yo les mostré acá, los distintos trabajos que está acá en esta imagen. Alguien que hacía el pan, alguien que construía las casas, alguien que cuidaba las cosechas, alguien que manejaba el ganado. ¿Bien? Eso lo van a hacer. ¿Bien? Ahora les voy a dejar de compartir la pantalla. A ver qué imágenes no veo. A ver.